Es una bendición, es una bendición. Pero que en esta noche yo quería tener un tema que traía. Y mire, para la gloria de Dios sabe cómo hace las cosas. El Padre me dio algo de lo que yo voy a hablar esta noche. Y si ustedes se fijan bien lo que el Padre dijo, mire bien, yo voy a leer dos trocitos y aquí de la Sagrada Escritura para entrar en la materia, como dice. No tiene que ponerse de pie porque son cartas. ¿Okay? Hay dos cosas que no tienen que levantarse. No tienen que levantarse ni cuando se lee los salmos, ni cuando se leen las cartas. No tienen que levantarse ni cuando, quizás ni en la primera lectura, ni la segunda. Pero sí tiene que usted levantarse cuando se hace el Evangelio. Ahí sí. Ahí tiene que levantarse porque ahí le va a hablar el mismo Jesucristo. Es lo más importante de todo eso. Pero yo escogí, vamos a ver dónde vamos a empezar. Bien, voy a empezar solamente dos versículos. Uno se encuentra en la carta de Pedro y el otro en la carta a los hebreos. Son dos nada más. Y de ahí yo me voy a disparar, como dice, me voy a disparar. Y dice el primero, Pedro 5:10, dice: Dios, de quien proviene toda gracia. ¿Ya la captaron? Dios, de quien proviene toda gracia, los ha llamado a compartir con Cristo su eterna gloria, y después de que sufran un poco, los hará perfectos, firmes, fuertes e inconmovibles. Palabra del Señor. ¿Ya captaron algo? Hebreos 4:16 dice: Por tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad. Él tendrá piedad de nosotros y nos recibirá en el momento oportuno. Palabra del Señor. Solamente me voy a detener, porque lo que viene ahora es algo bueno que tiene que hacer. ¿Cómo habló el Padre al principio? ¿Qué fue lo que dio el Padre? Miren, tenemos que captar. ¿Cómo comenzó él la misa? Y de eso que yo voy a hablar, desde el comienzo que hizo él. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, o sea, que esté conmigo. La gracia de nuestro Señor, el amor, esté conmigo. Y si la gracia y el amor está conmigo, es para que yo lo comparta con ustedes también. Amén. Es la diferencia que hay. Ahora vamos a entrar en ese material. Vamos a hablar un poco sobre la gracia en esta noche. Ahora yo voy a quitarle la Sagrada Escritura porque no la necesito ahora. Y vamos a entrar a lo que es la gracia. ¿Qué es gracia verdaderamente? Gracia es una cosa gratis que Dios te da. Es una hermosura. Es gloriosa la gracia que Dios te da. Es un regalo y es un don inmerecido. Fíjense, un don inmerecido, grato. Todo esto significado tiene la palabra gracia. Hay dos diferencias entre dar gracia, ¿ves? De dar gracia y decir gracias. ¿Ves? ¿Se ve la diferencia que hay? Todo el mundo dice, gracias. En todo momento todo el mundo dice gracias. Ahorita vamos a un poquito de gracias. Voy a tirar así rapidito. Dice, la gracia de Dios. Dios es el Dios de toda gracia, y el trono de Dios es el trono de la gracia. Fíjense, el trono de Dios
es el trono de la gracia. Dios es amor. Y amar es dar. Y Dios nos ha dado gratis todo lo que tenemos. Lo material y lo espiritual. Fíjate, Dios nos ha dado gratis. Todo esto que yo cargo encima, todo esto es gratis. Todo esto me lo ha dado Dios a mí. ¿Sí? Ahora, si Dios no me lo hubiera dado a mí, pues yo hubiera andado nu por la calle. Está hablando del nu espiritual. Personas que andan por la calle haciendo barbaridades son personas que están desnudas espiritual. Porque ni siquiera tienen la gracia de Dios. Y la recibieron, y muchos la han recibido. Esa gracia a través del bautismo. Fíjense, recibieron esa gracia. Más abajo dice, fíjese, este cuerpo, el alma, los padres, los amigos, el aire, el sol, las rosas, todos estos árboles, esta noche Dios nos lo ha dado en gracia. Si Dios quiere que lloviera en esta noche, iba a llover. ¿Eh? Si Dios lo quería. Pero como estamos celebrando su gracia aquí en el Parque Ilá, Él no lo ha permitido. Él no lo ha permitido. Entonces, Jesucristo, yo estoy hablando a ustedes de Dios Padre. Está la gracia de Dios y está la gracia santificante, que vamos a hablar un poquitito, voy a intercalar un poquito porque no hay tiempo para esto y no voy a tener tiempo para decirlo. Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. Y nos lo dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 14. Y nos sigue diciendo San Juan, de esa maravillosa introducción del Evangelio, que de su plenitud recibimos toda gracia sobre gracia, y que la gracia y la verdad vino por Jesucristo. En Jesús, como hombre, la gracia de Dios estaba en él, y crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Nos dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, 40. El término plenitud o lleno es relativo en la Biblia. Lo mismo que un vaso y un cántaro pueden estar llenos de agua, pero el cántaro tiene más. Así Jesús está lleno del Espíritu Santo. Con distintas capacidades que Esteban en Hechos de los Apóstoles, o Bernabé en Hechos 11, o la Virgen María. Todo el mundo dice María, la llena de gracia. ¿Está fío, verdad? María, la llena de gracia. Porque María recibió la gracia mayor que puede recibir un ser humano, la encarnación del Hijo de Dios. Al María recibir a Dios en su vientre, recibió toda la gracia, y la gracia vino a ella. Amén. Y ella nos dio esa gracia a cada uno de nosotros. ¿Se recuerdan? Si María había dicho no, Dios respetaba el no de María. Pero María dijo, hágase en mí según tu palabra. Fíjense, qué maravilloso eso. Vamos a dar un aplauso a María. No quiero abundar mucho en esa parte ahí. Yo quiero hablar un poquito a ustedes sobre la gracia santificante. La gracia santificante es la gracia de Dios que nos santifica. Y es un meollo de todo el Evangelio de Cristo, que es en el Evangelio de la gracia
de Dios. Hebreos 4:16 y Juan 3:16. Dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo. O sea que María tuvo un solo hijo, no se vayan a equivocar por ahí. ¿Ay? Porque muchos se equivocan de que dice que María tuvo muchos hijos. Yo digo, sí, tuvo muchos hijos, pero que muchos vemos aquí. ¿Eh? Que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Amén. Fíjese, para que todo el que crea, y yo creo. Si yo no creyera en Dios o en Cristo, yo no estuviera aquí con ustedes. O yo no estuviera tocando para el Señor. Pero yo creo en Cristo, el que me salvó, el que dio su vida por mí. No le digo que yo era un santo, porque santo no soy. Ángel, nombre, porque ni ala tengo. Pero sí, yo le puedo hablar a cualquiera de Cristo, sin papujo, como decimos los puertorriqueños. Le puedo decir que Cristo existe y que Cristo está en cada persona. Lo que pasa es que nadie quiere reconocer a Jesucristo dentro de su ser. Amén. Todo aquel que ha sido bautizado, incluso esa niña, porque la niña está bautizada. Todo aquel que ha sido bautizado tiene la gracia de Dios. Fíjense. Porque viene a ser parte de la familia de Cristo. O se llaman cristianos, porque nosotros nos llaman cristianos de verdad. Entonces, la gracia santificante es el don de Dios, la perla más preciosa o el tesoro escondido. Bendito sea Señor. Es la más grandioso que puede recibir y poseer una persona humana. Es el don sobrenatural que Dios nos da gratis por su misericordia para nuestra salvación. A mí me da pena que a veces me hablan que fulano o perenseo se han extraviado. El que se extravia, ¿cómo se dice? El que se pierde es porque quiere. ¿Ay? El que se pierde es porque quiere. El que quiere meterse a un vicio es porque quiere. Amén. ¿Entiendes? Porque nadie puede decirme a mí que María me metió en un vicio a mí. ¿Eh? O que un hermano me ha metido en un vicio a mí. ¿Me entiendes? Yo tengo libertad. Cristo me ha dado la libertad para escoger, para decir sí o no. ¿Eh? ¿Sí o no? No, yo no voy a entrar en ese material. ¿Eh? Que le digo que aquí en este país, le digo yo son 50 años que yo llevo aquí y sé cómo se menea el cobre aquí en Estados Unidos. Entonces, si yo hubiera querido perder, me perdía yo. Desde que vine a Puerto Rico me hubiera perdido, pero no es así. Los planes de Dios no son mis planes, porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros y Dios nos escoge a cada uno de nosotros. Pero Dios te da la oportunidad de que tú vengas a Él para salvarte, para sanarte y santificarte otra vez. Es la oportunidad que Dios te da a ti. ¿Cuánto tiempo Dios me dio a mí? Casi a los 30 años, cuando ya tenía una enfermedad que me dio un patatú de eso que me dio a mí. Ahí fue donde yo reconocí al Señor. Ahí fue donde yo fui a buscar al Señor. Porque hay personas que dicen, estoy preso y conocí a Jesucristo en la cárcel. Jesucristo nunca ha estado preso. Jesucristo, yo he visitado las cárceles y nunca he visto a Cristo preso en la cárcel, sino más bien hemos llevado a Cristo a la cárcel. Amén. Para que salve el que está dentro. Es la diferencia que hay. Que vengan a decirme, no, que yo conocí a Cristo que estaba. Hay otras personas que vienen, no, yo no me confieso con los sacerdotes, yo me confieso directamente con Dios. Otra mentira. ¿Cómo tú sabes que Dios te ha perdonado a ti? Si tú dices que te ha confesado directamente con Dios, ¿cómo tú sabes que Dios te ha perdonado?
si Dios mismo puso a Pedro, que hablamos el otro día, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Y lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. O sea, que hay personas aquí en la tierra que Dios ha puesto para perdonar tus pecados. Ahora no voy a decir que yo me voy a meter en un confesionario a decir, no, yo no confieso con un sacerdote. Tú no te estás confesando con el sacerdote, tú te estás confesando con Cristo Jesús. Es diferente cuando ese sacerdote se mete al confesionario y se transforma en Cristo Jesús para venir a ti y para escucharte a ti. ¿Es la diferencia? ¿Y a su nombre? ¿Y a este pueblo? Entonces, la vida cristiana en su totalidad está resumida en la gracia de Dios. Aparte de ella, simplemente no existe. Por la gracia somos elegidos, llamados, hechos justos, santificados y salvados. Nos dicen Romanos y Gálatas y Romanos. Es totalmente gratis, lo mismo que el corazón o la mano, con la diferencia que la tenemos que aceptar, recibir. Y la recibimos, ¿dónde? ¿Dónde recibimos esa gracia? En el bautismo, como le dije a usted ahorita, en el bautismo. Por la fe que tenemos depositada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y a su nombre. Entonces, es todo lo que necesitamos. La gracia que en la fraqueza llena del colmo y el poder. Somos libres para aceptar o rechazarla. Y no estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios, lo dice en la segunda de Colosenses, nos dice. Si tú quieres aceptarla, la puedes aceptar. Somos libres para aceptarla o rechazarla. Se pierde la gracia, ¿por qué? ¿Por qué se pierde la gracia? Ahora mismo yo estoy en los caminos de Dios. Y yo siempre digo que cuando uno entra en estos caminos de Dios, se le hace difícil salirse. Se le hace difícil. Especialmente en esta renovación carismática. Cuando uno entra a alabar y glorificar al Señor, es un contagio que hay en esta renovación carismática, que tú ves como montarte tú en un tren y el que lleva el tren es Cristo Jesús. Mire qué diferencia. Desde que yo entré aquí a los caminos de Dios a través de la renovación carismática, son 32 años que yo llevo aquí. Y yo digo, ay Señor, ¿por qué no te había conocido anteriormente? Pero no, los planes míos no son los planes del Señor. Aquí hay muchas riquezas, aquí hay muchas cosas bonitas para cada uno de nosotros. Aquí está la salvación. Si tú no la quieres, porque a ti no te da la gana. Ven. Dice que la gracia de Yahvé se vio en el Sinaí. Y dice que aquel monte temblaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí. Y Dios está aquí con nosotros. Amén. Dios Amén. está aquí. Aquel monte de Sinaí, este monte que estamos nosotros aquí en esta noche. ¿Usted ve lo que es la gracia de Dios? Ahora, ¿quieren saber lo que es un poquito de las gracias? No le quiero dar, por eso quería, estoy cortando el mensaje porque se hace la noche muy larga para entrar rápido, porque creo que tiene un compartimiento aquí también y yo veo todas esas cosas, yo las veo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las gracias. Fíjate, ¿qué gracias? Cuando si yo le doy un regalo a mi hermana Rosa, ¿qué es lo que tú haces? Me da las gracias. ¿Por qué? Le gustó el regalo que yo le hice. Por recordarte de ti, fíjate. ¿Eh? ¿Quién más? Vamos a ver. Entonces, si yo te doy algo a usted, hermana, ¿qué usted hace también? O la hermana Grace le da algo a usted, ¿qué usted hace? A Dios y a ella por dárselo, ¿verdad? Primero Dios. Porque dar gracia es agradecer. ¿Sí? Agradecer
de lo que Dios nos da a cada uno. Por ejemplo, gracias, dar gracias, agradecer. Debemos darle gracias a Dios en todo y en todo momento, en lo secreto y en el gozo también. Cuando estés triste, dale gracias a Dios. Cuando pases por una prueba, dale gracias a Dios. Queridos hermanos, yo tengo que ir mañana a una funeraria. Fíjense, a una funeraria. Anoche conocí a una muchacha y eso fue como una cosa de así se fue. Parece que Dios se la presenta a uno. A mí me había invitado a la iglesia, mi iglesia me invitó a que yo fuera a la funeraria mañana a dar un servicio en la 149. Y yo voy mañana para allá. Pero yo no sabía, en el círculo de acción que yo estaba anoche, ¿right? Pues había una muchacha que por allá que estaba llorando. Y mientras yo estaba dirigiendo y esas cosas, pues Dios me dio como que me entró, ¿verdad? Que como que Dios le da algo a uno y dice, espérate. Le digo, vamos a orar por aquella joven, porque aquella joven como que tiene una tristeza o le pasa algo. Y no me daba cuenta que la muchacha que estaba en la parte de atrás es la hija de la persona que yo voy a ver mañana en la funeraria. Fíjese. Aquí se murió otra persona también que tenemos que ir el jueves. Que yo voy a dar una visita, también voy a pasar por ahí el jueves porque tenemos que ir, tenemos que visitar. Hermanos, como carismáticos que somos, y un hermano de la parroquia muere o algo, debe de ir allá. Y debe ir a sus casas, como el otro día yo fui a la casa de la hermana, un novenario, que estuvimos a la casa de ella, a la gloria de Dios, fue una bendición, y esa bendición es traer a la esposa del hijo suyo que murió, está aquí esta noche. ¿Ves? Son gracias que nosotros le damos a este Dios maravilloso. Amén. El padre me invitó, me dijo a mi ángel que si yo podía ir el jueves al cementerio a dar un servicio. Y yo dije, wow, padre, yo trabajo los jueves, yo no puedo ir. Si hubiera estado libre, yo hubiera ido al cementerio a dar el servicio como el padre quiere ir al servicio. Pero me dio tristeza porque no estoy libre. Mañana es el día que yo estoy libre. Entonces, gracias es agradecer. Dice, porque todo lo que nos pasa, nos lo manda Dios con todo su amor, con lo mejor para nosotros en ese momento. Se preocupa tanto de nosotros que hasta los cabellos, digo yo, no sé, los cabellos de cada uno los tiene contado el Señor. Él sabe cuántos cabellos tú tienes. No sé de los míos, pero... ¿ay? Entonces, incluso las enfermedades, que vamos a orar ahora, suele ser medio de purificación de las personas y de la familia y motivo para glorificar al Señor. Jesús da gracias al Padre porque ha escuchado antes de pedirle. Bendito sea el Señor. Y da gracias en la multiplicación de los panes, en la Eucaristía y por revelar los misterios a los humildes. Debemos dar gracias antes y después de comer. Fíjese, que hay personas que comen y no dan gracias a Dios. Deben dar gracias a Dios porque Dios te ha alimentado a ti en ese momento. Hay personas que están enfermas y no pueden comer. Fíjese, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque este alimento que me estoy comiendo hoy, Señor, que sea alimento para aquellas personas que no pueden comer. Amén. Lo voy a dejar ahí porque otra vez que me piden voy a dar la otra parte de esto y no tengo mucho tiempo, ya son las 11 y las 9 y cuarto. Vamos a ponernos de pies, vamos a hacer una oración.